Si alguna vez te has preguntado por qué el ser humano busca sentido incluso en medio del dolor más profundo, quédate, porque en los próximos minutos podrías descubrir una idea que cambie tu manera de mirar la vida. Bienvenido a Verdad Filosófica, un espacio donde la reflexión no es teoría fría, sino una llama antigua que sigue iluminando el presente. Hoy viajamos hacia la filosofía judía, una tradición que no nació solo en academias, sino en la experiencia viva de un pueblo que aprendió a pensar mientras caminaba por el desierto, enfrentaba el exilio y dialogaba con el misterio. No es una filosofía separada de la vida, es pensamiento tejido con historia, fe y preguntas radicales. Uno de los grandes pensadores que habló profundamente sobre esto fue Moisés Maimónides, conocido también como Rambam, un filósofo medieval que intentó reconciliar la razón con la revelación. Su obra buscaba demostrar que la fe no es enemiga del pensamiento, sino su aliada más elevada cuando se comprende con profundidad. Maimónides sostenía que conocer a Dios no era un acto emocional desordenado, sino un proceso de purificación intelectual. Cuanto más comprendía el ser humano el orden del universo, más se acercaba a lo divino. Para él, la ignorancia alejaba, pero el conocimiento verdadero acercaba. La filosofía judía plantea algo poderoso: el mundo no es un accidente sin propósito. Existe una intención, una dirección, un llamado. Y cada ser humano participa en esa historia, no como espectador pasivo, sino como protagonista responsable. Imagina lo que significa vivir creyendo que tus decisiones importan no solo para ti, sino para el tejido moral del universo. Esa es una de las ideas centrales: cada acto tiene peso espiritual, cada palabra deja huella, cada elección construye o destruye. En esta tradición, la ética no es opcional ni secundaria. Es el camino hacia la elevación del alma. No se trata solo de creer correctamente, sino de actuar correctamente. La acción concreta es la prueba real de la conciencia despierta. Maimónides hablaba de la importancia del equilibrio, de evitar los extremos emocionales y buscar el justo medio. No porque la vida deba ser tibia, sino porque la armonía interior permite decisiones más sabias y estables. Pero la filosofía judía no se limita a normas, también abraza el misterio. Reconoce que hay aspectos de lo divino que superan la comprensión humana. Y lejos de ver eso como debilidad, lo considera una invitación a la humildad. ¿Qué ocurre cuando aceptamos que no lo sabemos todo? Algo cambia. La arrogancia se disuelve y aparece una apertura nueva. Esa apertura permite crecer sin rigidez, cuestionar sin miedo y aprender sin orgullo. Otro elemento esencial es la responsabilidad colectiva. No somos islas espirituales. Lo que hacemos afecta a otros. La comunidad no es una carga, sino un espacio de crecimiento compartido. La filosofía judía insiste en la memoria. Recordar de dónde vienes, recordar las pruebas superadas, recordar las enseñanzas recibidas. La memoria protege la identidad y fortalece el propósito. También habla del estudio como acto sagrado. Estudiar no es acumular datos, es refinar el alma. Cada texto analizado con profundidad se convierte en una herramienta de transformación interior. Y sin embargo, todo este pensamiento no busca aislar al ser humano del mundo, sino comprometerlo más profundamente con él. La espiritualidad auténtica no huye de la realidad, la ilumina. Existe una idea poderosa llamada tikkun, que significa reparación. El mundo está incompleto y el ser humano participa en su restauración. Cada gesto de justicia es un acto de reconstrucción espiritual. Piensa en esto por un momento: tal vez no estás aquí solo para sobrevivir, sino para reparar algo. Esa posibilidad cambia la manera en que miras tus desafíos diarios. La filosofía judía también reconoce el valor del cuestionamiento. Las preguntas no son señales de debilidad en la fe, sino motores de profundidad. Preguntar es participar activamente en la búsqueda. En muchos textos se observa un diálogo constante, una conversación que atraviesa generaciones. No se trata de aceptar sin pensar, sino de entrar en una cadena viva de reflexión. Maimónides defendía que la razón humana es un regalo divino. Usarla plenamente es honrar su origen. Negarla sería desperdiciar una herramienta sagrada.
Al mismo tiempo, advertía sobre el peligro del orgullo intelectual. El conocimiento sin humildad puede convertirse en una forma sutil de oscuridad. Esta tradición filosófica enseña que el carácter importa más que la apariencia. La verdadera grandeza no se mide por reconocimiento externo, sino por coherencia interior. Vivir con coherencia significa que lo que piensas, lo que dices y lo que haces estén alineados. Esa alineación genera paz interna, incluso en tiempos turbulentos. La historia del pueblo judío demuestra resiliencia. Y esa resiliencia no es casual, nace de una visión del mundo donde el sufrimiento no es el final de la historia. Hay una esperanza profunda que atraviesa esta filosofía, la convicción de que el bien, aunque tarde, tiene sentido y dirección. Esa esperanza no es ingenua. Es una decisión consciente de actuar correctamente incluso cuando el entorno parece caótico. En este punto, quizás te estés preguntando cómo aplicar todo esto a tu propia vida. Tal vez el primer paso sea asumir que cada día es una oportunidad de refinamiento interior. Pequeñas decisiones repetidas con intención pueden transformar un destino entero. La espiritualidad no siempre es espectacular, a veces es silenciosa y constante. La filosofía judía nos recuerda que la vida es un diálogo entre lo humano y lo divino, entre lo limitado y lo eterno. Y en ese diálogo, cada persona tiene voz. No eres irrelevante en la historia del universo. Si hay algo que podemos aprender de Maimónides y de esta tradición es que la sabiduría auténtica integra razón, ética y humildad. Y ahora te pregunto, mientras este silencio habla más fuerte que cualquier palabra, si tu vida es parte de una reparación mayor, ¿qué estás eligiendo construir hoy? La filosofía judía también nos enseña que la calma no es pasividad, sino dominio interior. No se trata de quedarse inmóvil ante el caos, sino de actuar sin que el caos entre en ti. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el mundo grita, la mente entrenada responde en silencio. Y ese silencio no es vacío, es conciencia despierta. Maimónides explicaba que el ser humano alcanza su mayor dignidad cuando armoniza su inteligencia con su conducta. No basta con saber lo correcto, hay que vivirlo. Y en esa coherencia diaria, casi invisible, se construye una fortaleza que no depende de las circunstancias externas. Es una estabilidad que nace desde dentro. En esta tradición, incluso el sufrimiento tiene un espacio de reflexión. No como castigo automático, sino como oportunidad de revisión interior. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué parte de mí necesita crecer? Esa mirada transforma la experiencia y evita que el dolor se convierta en amargura. Hay algo profundamente poderoso en la idea de que cada persona es portadora de una chispa divina. Si eso es cierto, entonces cada encuentro humano es sagrado. Cada palabra importa. Cada gesto deja huella. Y la manera en que tratamos a los demás se convierte en una forma de honrar o ignorar esa chispa. La filosofía judía también insiste en el valor del tiempo. El tiempo no es solo una sucesión de días, es una oportunidad constante de rectificación. Siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Siempre hay un momento para corregir el rumbo. Esa esperanza activa es uno de sus pilares más luminosos. En un mundo acelerado, esta visión nos invita a detenernos y preguntarnos si estamos viviendo con intención o simplemente reaccionando. Porque vivir reaccionando es vivir arrastrado por fuerzas externas. Vivir con intención es elegir desde la conciencia. Quizás la verdadera calma que nadie nos enseñó no consiste en escapar de los problemas, sino en desarrollar una mente capaz de atravesarlos sin perder su centro. Esa calma se cultiva con disciplina, estudio, reflexión y humildad. No aparece por casualidad. Y cuando esa calma se instala en el interior, algo cambia en la forma de mirar el mundo. Las provocaciones pierden poder. Las críticas ya no destruyen. Las dificultades no definen la identidad. Se abre un espacio interno donde la persona decide quién quiere ser más allá de las circunstancias. Tal vez ese sea el mensaje más profundo de esta tradición filosófica, que la verdadera libertad no depende de lo que ocurre afuera, sino de la claridad con la que gobiernas tu interior. Y ahora la pregunta vuelve a ti, ¿estás dispuesto a convertir tu mente en el lugar más estable del universo?